Ok, todo suyo. Espera, yo me voy a ver así. Pero vas a... No, no, porque está todo. Si alguien tiene un peine o una... No, no, porque está blur, porque está blur. No, pero no importa, pero ahora vas a poner el share, así que... Ah, está, ok, yo. Espera, pero no te vayas. Entonces. Ahora sí. A lo mejor lo puedo hacer sola. Ya. No, no, sí. Lo puedes hacer solo, yo sé que lo puedes hacer. Ok. Bien. ¿Se ve? Sí. Ok, perfecto. Pero está medio. Si apagamos un poco más, ¿te molesta? A mí no. No, no, no. Para... Le juro que yo lo escribí, así que lo sé de memoria. Perfecto, sí. Ahí te doy. No, está perfecto. New page new slide, no, animation transition, insert. No, no, Espera, no, no. presentation. No, solo lo que pasa es que, es que lo pasaste a PDF. No, no, no. ¿Lo ves tú abajo? ¿A los 3 puntitos? No, no, no. Ah. Ven, ¿por qué no ves esto? Y les dije que lo- Sí. Es la que está al lado. ¿Este? No, es la que está más para. Estoy sin gafas. Para el otro lado, la última. No, no, para el otro lado, la última. Una más, esa. Esa grande todo. Claro, la comparte como presentación. Ahí está. Ahí está, epa. Pero ¿cómo lo leo yo? ¡Opa! ¿Cómo leo yo acá? Espera, no, saca esto. Entonces, no, turn on, no. Turn off, turn off. Ok, pesada. ¿Y yo qué hago entonces? Tocas esto. Ok. Yo. Ok. ¿Se ve bien? Ahora sí. ¿Yo tapo? No tapo. No tapo. Ok, bienvenidos a todos. La idea hoy es de hablar lo que se llama de esencia, trascendencia del rol de la mujer en el judaísmo. Y lo que vamos a hacer es un recorrido que vamos a empezar desde el punto de vista bíblico y vamos a llegar hasta el día de hoy. Y la importancia de hacer esto es no solamente porque Yael está hoy día visitándonos desde la comunidad de Or Hadash, porque sobre todo estamos todos nosotros presentes y somos realmente testigos de un inicio del rol de la mujer desde la época bíblica hasta el día de hoy, y en donde este rol fue sumamente significativo en la época bíblica, y lo vamos a ir viendo, y vamos a ir viendo cómo se van achicando esos roles, y vamos a también entender por qué. Y después cómo se empiezan a abrir nuevamente hasta llegar, por supuesto, al siglo XIX, más que todo el siglo XX, y en el siglo XX realmente romper lo que decía Mario, en inglés se llama de glass ceilings, o sea, romper los techos de vidrio, realmente de poder pasar a trascender de otra manera. Tenemos acá Susana, no voy a decir la edad de Susana porque parece 65, así que nadie me va a creer igual aunque lo diga. Pero tenemos acá a Susana, que es una odontóloga en la Argentina hace muchos años atrás. Significa que ella, así como llegó acá con eran 5 colegas que llegan juntos, solo uno era mujer. Cuando mi mamá se recibió de médico, en su grupo eran 5 mujeres en total. Cuando yo me recibí de médico, ya en ese momento éramos 50-50, o sea, 50%. Es decir, que hoy hemos trascendido. No sé si en España en España no hubo primera presidenta mujer, no, no. Tenemos reina, tenemos infantas, tenemos etcétera, etcétera, pero no tenemos presidenta mujer. Pero en otros lugares, como por ejemplo en Israel, hemos tenido mujeres primeras ministros, en Inglaterra lo mismo, en Estados Unidos todavía no, país progresista, si lo hay. Todavía no hemos tenido mujeres en esas posiciones, pero sí lo hemos tenido, por supuesto, en Alemania, en Nueva Zelanda, en Australia, 2 países que fueron mejores en COVID, los mejores países que les fue con COVID, todos tenían primera ministra mujeres, no sé, pueden ver la lista. ¿Cómo? No, empecemos. Jorge, ¿no es cierto? Okay. Me acuerdo de ayer. Tienen un problema, yo me acuerdo los nombres. Así que, entonces me voy a con Sara. No sé, okay. La cuestión es que lo que vamos a ver hoy no es un tema competitivo absolutamente para nada, es un tema complementario. Es decir, cuánto uno puede aportar, cuánto otro puede aportar para hacer una sociedad mejor. Acá no tiene nada que ver con el tema competitivo, o sea, algo que realmente que nos une y aúna con Mario es justamente el haber crecido juntos en nuestra carrera, en nuestra participación casi igualitaria en la casa,
No vamos a los temas internos, pero casi igualitaria en la casa. A veces le tengo que dar, a veces, a veces le tengo que dar una brújula para que sepa dónde está la cocina, pero eso es total. Pero la realidad es que justamente al poder complementarnos, y cada uno viniendo y estamos hablando en general, ¿no es cierto? No solamente, nosotros tenemos mentalidades bastante progresistas, en general, cada uno en lo que puede aportar. En el tema del hombre, el tema de la mujer, en el tema de todas las transiciones en el medio. Lo que sí vamos a ver hoy es cómo empezamos desde el comienzo hasta hoy, y esto no es una clase magistral para nada, esto es una conversación. Y yo soy de hablar ahora en español un poco más lento, si me lo hacen en inglés muy rápido, y en hebreo, pero así que me paran porque puedo no darme cuenta que debería estar parando. Así que me paran y preguntan o hacen un comentario, todos ellos van a ser bienvenidos y ninguno van a ser, nada de juzgar. Aquí es solamente comentario de bienvenidos. En Génesis, vamos a ver, solamente en el libro de Génesis tenemos una inmensa cantidad de mujeres que marcan el destino. Tenemos a Eva, ¿sí? O sea, Javá. Y en realidad, yo siempre digo, cuando Dios crea el mundo, tanto en el capítulo primero como en el capítulo segundo del libro de Génesis, lo que tenemos acá en ese tipo de creación, en uno tenemos la creación de que Dios hace al hombre y a la mujer a su imagen y semejanza, en el otro tenemos la historia, son, digamos, dos historias paralelas, básicamente, que también están influenciadas por otras civilizaciones antiguas que llegan a esta historia, como la civilización sobre todo de Enuma Elish y la civilización de Gilgamesh, pero todas esas civilizaciones nos ponen en un contexto en donde la mujer tiene un papel muy importante. En el caso de la primera parte, en el tema de la creación, lo que tenemos en la creación de Eva, que quiere decir madre de toda criatura, ¿sí? Kol Basar, básicamente es madre de todo ser viviente. Eso es la palabra Eva, de la palabra Hay o Haya, ¿sí? Lo que tenemos en el Tanaj en sí, en la Biblia en sí, es esa inclinación en donde vamos dividiendo, digamos, cuál es la tarea de uno y la tarea del otro. Pero la realidad es cuando vemos el texto, Dios le dice, el primer diálogo entre Dios y el ser humano, con eso Arnoldo puede escribir todo otro libro, que es un aspecto maravilloso. El primer diálogo entre un hombre, entre Dios y el ser humano, es una pregunta. Y la pregunta es, Ayeka, ¿dónde estás? Y la verdad es que no dice Ayeka dónde está simplemente físicamente. Dios sabe dónde está Adán. De última, es el jardín del Edén, ¿no es cierto? Entonces Dios sabe dónde está Adán. Ayeka es dónde estás espiritualmente, dónde estás emocionalmente, por qué te estás escondiendo, ¿sí? La palabra Ayeka. Y en hebreo, si miran la palabra Ayeka, Ayeka es Eja, que quiere decir también dónde estás, Eja, cómo estás, ¿sí? También estamos en Tisha B'Av nosotros leemos un libro que empieza diciendo Eija, es decir, ¿cómo estás? ¿Dónde estás? Físicamente, etcétera. ¿Y cuál es la respuesta de Adán? ¿Cómo? La respuesta de Adán es, mi mujer me hizo pecar. ¿Dónde estás físicamente, emocionalmente? Te estoy buscando. ¿Por qué desapareciste? Y la respuesta es, mi mujer me hizo pecar. O sea, ¿cuál es la lógica de todo eso? Y la verdad es porque Aisha y Siani, dice el texto, ¿sí? Mi mujer es la que me hizo, ¿cómo? Me instigó a comer del fruto prohibido. Pero esa no fue la pregunta fue muy directa, ¿dónde estás? ¿Sí? Te estoy buscando como ser humano, ¿dónde estás? Y la respuesta fue, mi mujer, yo no lo hice, mi mujer. No, yo no fui, ¿sí? O sea, como los chicos que tienen, fue mi hermano, ¿sí? Fue mi hermano. Y la mujer también fue la serpiente la que nos hizo comer. O sea, la serpiente me convenció, me instigó. Entonces, de ahí sacan en el Talmud, que vamos a ir al tema del Talmud, sacan en el Talmud algo muy interesante, que es que la palabra del Talmud que usan para el término de serpiente, no es la palabra que nosotros conocemos como serpiente que se usa en el Tanaj, que es la palabra Nahash. Nahash es serpiente víbora, sino que es otra palabra que ellos traen, que es la palabra Jiviá,
en el Talmud toman la palabra serpiente como Jivia, Jivia Javá, Jivia Javá. Los rabinos del Talmud toman la palabra, el ícono de la serpiente como parte de la esencia de Eva, ¿sí? Y la realidad es por esto de que nos terminaron echando del jardín del Edén. Ahora, si me preguntan a mí, yo diría lo siguiente: gracias a Dios nos terminaron echando del jardín del Edén, si no estaríamos todos aburridísimos como marionetas de Dios con todo servido para nosotros. Justamente porque nos echan del jardín del Edén, tenemos este Edgar, ese desafío, digamos, de ser cada uno en su propia esencia quienes realmente somos. Si miran la lista de Génesis, si miran la lista, ¿hasta qué hora tenemos? Ana, perdón, no pregunta. Ana, 9:30, ok. Si miran la lista de Génesis, tenemos muchas mujeres. Tenemos, ok, yo tengo que abrir un poco esto, pero tenemos Ada, Talia y Naamá, que son las mujeres que se van casando con la descendencia, o sea, Abel, Caín mata a Abel, como todos sabemos, que también Dios le pregunta, ¿dónde está tu hermano Abel? Y es una respuesta, es una pregunta, Ashomer Aji Anoji, yo soy el guardián de mi hermano. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? O sea, piensen en esa, o sea, realmente es como esperando a Godot. ¿Se acuerdan el increíble, maravilloso texto de Dios pregunta, ¿dónde estás? Y lo primero que le dicen es, mi mujer me incitó a comer de fruto prohibido. Dios pregunta, ¿dónde está tu hermano? Dice, ¿dónde está Abel? Dice, yo soy el guardián de mi hermano. O sea, ese tema del diálogo entre las preguntas y las respuestas en el momento del jardín del Edén es una cuestión, digamos, es asombrosa esta cuestión de no tomar responsabilidad. Y si vemos todo el texto, lo que está pasando realmente ahí es, ok, los voy a echar de este jardín porque lo que está pasando con ustedes es que como adultos no están tomando responsabilidades. Entonces es un momento crítico para empezar a tomar responsabilidades como adultos. Entonces tenemos a Ada, Talia y Naamá, que son las esposas de los que vienen después de Caín. ¿Sí? Caín tiene sus esposas, sus hijos, etcétera, etcétera. Y además, por supuesto, hay otros seres humanos dando vuelta que nadie realmente explica, pero supuestamente hay unos seres celestiales que se llaman los Nefilim, que caen y tienen relaciones con mujeres. Un texto un poco extraño, que vuelven a aparecer después en el libro de Números. Y todo esto conforma la humanidad. La verdad que empezamos un poco complicado, porque podríamos haber empezado bien. Nos llevamos bien con Dios, danos un poco de libertad, vamos y cada uno nos tomamos responsabilidad, pero no fue así. Nos echaron pero por lo menos nos estamos aburriendo. Entonces, todas ellas son esposas de las descendencias del primer pianista, creo que alguien está tocando el piano aquí, del primer pianista, del primer músico que se llama Tubal Caín, del primer midianita, todos ellos se casan. Tenemos los nombres de las esposas. Tener nombres en el Tanaj es algo muy interesante, porque, por ejemplo, no tenemos ninguna para allá que se llame Abraham. Ninguna para allá se llama Abraham. No tenemos ninguna para allá que se llame Moshe. No tenemos ninguna para allá. ¿Sí? Tenemos una para allá que se llama Hayei Sará, la vida de Sará. Tenemos libros enteros que se llaman Esther, que se llaman Ruth. El Tanaj en sí, la Biblia en sí, nos trae una manera muy prominente de la función de la mujer. En el Tanaj tenemos una función de la mujer que realmente la mujer es protagonista. Y después tenemos mujeres que en general conocemos, Sará, y muy interesantemente, en el caso de Sará, cuando Sará tiene la idea de, miren, yo ya no soy posmenopáusica y no puedo tener hijos, etcétera, etcétera, ¿por qué no tomás a mí, digamos, a mi ayudante, que en ese caso era Agar? ¿Por qué no tomas a mi ayudante? Y Abraham dice, no sé, o sea, no me parece. Y le pregunta a Dios, y Dios le dice, Kol asher tomar Sará shma bekolá, que quiere decir, todo lo que Sara te dice, escucha su voz, Sara. Yo sé que tu esposo en este momento está viajando, pero cuando vuelva, le repites lo que acabo de decir. En el Tanaj dice, todo lo que Sara, dijo Dios, y es cierto, dijo Dios, todo lo que Sara dice, escucha su voz.
Listo, ya estamos todos tranquilísimos acá. Tenemos, así como tenemos nombres de mujeres, también tenemos esposas de digamos que no se nombran sus nombres, como por ejemplo la esposa de Lot. La esposa de Lot es algo muy interesante también porque sus hijas también no tienen nombre, pero dan nombres a los pueblos, que después la tenemos al pueblo de Moab y al pueblo de Amón, pero la esposa de Lot no tiene nombre, pero la esposa de Lot tiene una esencia fundamental en lo que tiene que ver el lóbulo frontal en la inteligencia emocional, realmente en la inteligencia emocional. Cuando sucede el episodio de Sodoma y Gomorra, y cuando Dios destruye o dice que va a destruir todo esto, y lo que está pasando ahí es porque, bueno, porque es el tema de Sodoma y Gomorra, que todos conocemos la historia, y Lot se va con su esposa y con 2 hijas. Pero el texto literalmente dice que él tiene estas 2 hijas, que las está dispuesta a entregarlas a esos visitantes que venían, ¿sí? O sea, realmente entregar su casa a esos visitantes, y él dice exactamente, puedo dar a mis 2 hijas que nunca han conocido hombre. Quiere decir que eran hijas vírgenes. Y menciona básicamente que tiene hijas que sí han conocido, las 2 que no han conocido hombres. Significa que hay otras que sí han conocido, significa que hay otras que están casadas. Si el texto dice que él se va con su esposa y sus 2 hijas, significa que las otras hijas se quedaron en Sodoma y Gomorra. Y uno a veces mira el texto y no se da cuenta. Pero ¿por qué la esposa de Lot se transforma en una estatua y de todas las estatuas en una estatua de sal? ¿Por qué esa salinidad que viene de ella? Porque se da vuelta y ve que se está destruyendo Sodoma y Gomorra y ve que todo se está quemando y sus hijas se queman con Sodoma y Gomorra. Sí, no tengo que recordarles lo que es el 7 de octubre. Y sus hijas se queman con Sodoma y Gomorra. Y por lo tanto, Lot sigue, que se salva. Lot sigue salvándose y sigue corriendo. Y ella se da vuelta, dice el texto, y se convierte en una estatua de sal porque básicamente llora por sus hijas que se quedaron en Sodoma y Gomorra. El texto, ni nos damos cuenta de la increíble capacidad del texto. Cuando uno lee el texto tenemos el pshat, o sea, lo simple del texto, tenemos el remes, o sea, el comentario que nos da así como una pequeña percepción, tenemos el drash, el midrash, ¿sí? La exégesis, y tenemos el sod, la parte mística, la parte cabalista, la parte... Pero esto en el pshat lo leemos así como muy, muy de arriba. Pero después cuando empezamos a hurgar en el texto, nos damos cuenta que el texto nos da una increíble entrada a entender lo que hoy cada uno de nosotros haría. Sus hijas se están quemando, se da vuelta y se convierte en sus lágrimas. Básicamente, ella misma se transforma en sus lágrimas. Esa es alguien que no tiene nombre, la esposa de Lot. Sus hijas tampoco tienen nombre, pero crean dos pueblos, el pueblo de Moab y el pueblo de Amón. Tenemos Hagar. Hagar, la palabra Hagar o Hagirá, como Hegira de Muhammad, de Muhammad, la palabra Hagirá quiere decir migración. Incluso hoy en árabe la palabra Heger quiere decir migración. La palabra Hagirá quiere decir migración. Hagar migra, era una princesa egipcia, migra después de acuerdo a los manuscritos, por una transacción que hace su padre faraónico, migra hacia el sur de Israel, hacia el Negev, termina en Beersheba, donde está Abraham, pasa a ser básicamente una ayudante de Sará, y cuando ella tiene su hijo y se tiene que escapar, etcétera, etcétera, en lugar de escaparse al lugar más cerca que tenía, ¿sí? Porque está también yendo para lugares que hay agua, se escapa hacia el sur. ¿Por qué se escapa hacia el sur? Porque quiere volverse a la casa de su mamá y su papá, porque se escapa hacia un lugar llamado Shur, porque se quiere volver a Egipto ella, ¿sí? O sea, cuando el hijo está ella cree que su hijo Ismael está por morir. Hagar tiene nombre, Keturá. ¿Cuántos de ustedes escucharon hablar de Keturá? Ok, Keturá es la tercera esposa de Abraham. La conocemos solamente en el capítulo 25 del libro de Génesis
y solamente en el capítulo 5 del primer libro de Crónicas. 2 veces está mencionada. La tercera esposa de Abraham. Abraham tiene un hijo con Hagar, llamado Ismael, conocemos. Abraham tiene un hijo con Sarah, llamado Isaac, todos lo conocemos. Y Abraham tiene 6 hijos con Keturá. 6 hijos con Keturá, mencionados únicamente en el capítulo 25. Pero Keturá tiene un nombre. Los rabinos agarran el nombre de Keturá y dicen que en realidad Rashi, que está en el siglo XI, Rashi, que es un comentarista, dice que Keturá en realidad es Hagar. Que Keturá se cambia el nombre y es Hagar. ¿Y por qué dice que es Hagar? Porque cuando Sarah muere después del pseudo sacrificio de Isaac, de las ataduras de Isaac, ¿sí? Ahí es cuando muere. Y muere sin saber si su hijo fue sacrificado o no. El texto lo leemos en segundo día de Rosh Hashanah. El texto dice, se termina ahí, y lo primero que pasa después es Hayé Sara, muere Sara, la vida de Sara, pero es sobre la muerte de Sara. Cuando Sara muere, no sabe de eso. Y hay un midrash, por supuesto, que viene el Satán, le dice, ¿sabes lo que tu marido está por, tu marido meshigene, o sea, completamente loco, está por hacer en el, cosa, está por sacrificar a tu hijo? Y dice, no puede ser. Y me dice, no, sí, está por sacrificar a tu hijo. Y el midrash dice que ahí ella cae y muere, ¿sí? Con 127 años, cae y muere. Eso es midrash, eso no es el texto. Pero Sarah muere y después vienen los comentaristas y dicen que Keturá es Hagar, porque Abraham toma a Hagar nuevamente como esposa para hacer una teshuvá que Sarah nunca pudo hacer. Porque como Sarah disculpas a Hagar, entonces dicen los comentaristas, es Abraham quien vuelve a Hagar, se vuelve a casar con ella y dicen Keturá, dice Rashi, Keturá y Hagar. Eso es todo lo que dice Rashi. Keturá es Hagar. Rashi lo dice. Y es para que Abraham pueda hacer la teshuvá, o sea, el retorno, el volver, su mea culpa de algo que Sarah no pudo hacer. Ok. Esa es Keturá. Todos conocemos a Rebeca, a Lea, a Rachel. Zilpa era la ayudante de Lea. Bila es la ayudante de Rachel. Dina es algo muy interesante también, porque ¿qué conocemos de Dina? Que Jacob tiene 12 hijos varones y una hija mujer. La hija mujer pertenece de Lea. Dina es una historia también bastante complicada en el capítulo 34, porque en el caso de Dina, ella sale a recorrer y a ver lo que hacían otras mujeres que estaban por ahí. Y las otras mujeres que estaban por ahí eran las mujeres de un lugar llamado Shem, ¿sí? O sea, hoy básicamente, si eso realmente es lo que conocemos en la Biblia como Shem, básicamente es Nablus, ¿ok? Bueno, la cuestión es que ella sale a recorrer todo esto. La palabra que se usa en el Tanaj, la Biblia, sí, para salir a recorrer, que Dina sale a recorrer, es Vatetze Dina Lirot. Y Dina salió a mirar. ¿Cuál es el problema de eso? Ningún problema. Pero el Midrash viene y dice, les voy a comentar algo que pasó también con Lea, con su mamá. Que Lea también era una mujer, el Midrash quiere defender a Rachel, o sea, tiene una agenda detrás detrás de lo que quiere decir, pero es cierto, el Midrash quiere defender a Rachel, entonces dice, Lea salió a ver lo que pasaba y entonces terminó vendiéndole a Rachel la posibilidad digamos, de tener relaciones con el marido y cómo Lea básicamente vende su momento con su propio esposo y la palabra que usan dicen vatetze, o sea, Lea sale, es una mujer que va afuera, que se muestra afuera. Y todos sabemos básicamente lo que quieren decir. Y cuando pasa el episodio de Dina es violada por el hijo digamos, del príncipe de Shem, Hamor, y entonces cuando Dina se pasa eso, Dina no habla, no dice una palabra. A lo mejor dicen, me voy de la casa de mi papá con todos los locos que tengo de hermanos y me voy a vivir con esta persona y se enamoran, ¿sí? ¿Qué sé yo? Pasa.
Y se terminan, bueno, y se enamoran. Y Dina básicamente desaparece, después vuelve a aparecer en el Midrash, bueno, no importa. La cuestión es que Dina usa la misma palabra, como que la mujer que se expone es una mujer que se merece. Piensen en el día de hoy, o sea, esto es una cuestión que podemos decir, es el diario que acabamos de leer esta mañana. La mujer que se expone es una mujer que se merece ser violada. ¿Sí? O sea, es un texto que nos estremece y que es algo que podemos usar el día de hoy. Entonces, y el Midrash, escrito por hombres, obviamente, hay Midrashim escritos por mujeres en el caso de Dina. Yo escribí un Midrash sobre ese tema hace unos años atrás, pero esta cuestión de silenciada, violada, porque, dice el Midrash, se expuso. Ella es la que provoca. ¿Ok? Algo que podemos leer que pasó, digamos, ayer en cualquier calle, en cualquier parte del mundo. Una de las mujeres que yo más quiero, por supuesto, es Dvorá. Y Dvorá es una jueza, es una profetisa, es jueza, todo el pueblo de Israel viene a consultar con ella, y a él es también la que, perdón, esta Dvorá es otra, después vamos a entrar a la Dvorá. Esta Dvorá es como la nani básicamente de Rebeca, pero tiene nombre en Génesis. Después, cuando llega el libro de jueces, te digo, este PhD que estoy escribiendo ahora, mi tesis es sobre ella y a él, okay, nada más que por eso, porque estoy ahí metida. Es un PhD, básicamente la veo todos los días, me leo todos los manuscritos, y es un PhD en feminismo bíblico teológico. Entonces, me vienen bárbaro. La otra es Tamar. Tamar es también, viene Yehudá, que es el Rubén, Shimón, Leví, Yehudá, el cuarto hijo de Jacob. Viene Yehudá y hace todo un tema con Tamar, y dice, bueno, Tamar se tiene que vestir de prostituta para que Yehudá entienda lo que estaba pasando. Y Yehudá, que es el hijo de Jacob, y por la cual nosotros llevamos el nombre de Yehudim, judíos, ¿sí? Yehudá viene a una mujer y le dice, eres más justa que el resto de los hombres, ¿ok? Eso no es algo pequeño en el Tanaj. Tamar. Después tenemos la esposa de Potifar, que es la que seduce a Yosef. Después tenemos la hija, Osnat Bat Potifar, la hija de la esposa de Potifar, que supuestamente se termina casando con Yosef, y de ellos nacen dos hijos, Efraín y Menashe, y hasta el día de hoy nosotros bendecimos a nuestros hijos hombres antes de Shabbat con Yesimha Elohim, que Efraín o Menashe, que Dios te bendiga como Dios lo hizo con Efraín y Menashe, y esa es supuestamente la hija de Yosef, los hijos de Yosef con Osnat Bat Potifar, la hija de esta mujer. Ay. ¿Y qué hice? ¿Cómo vuelvo? Ah, ¿no? Espera. Éxodo aquí. Okay. Y después tenemos a Serach Bat Asher, que es la nieta, hablando de esos que pueden manipular a los abuelos, es la nieta de Jacob. Es la única nieta que se menciona, la única nieta que se menciona de Jacob. Serach Bat Asher es la hija de Asher, uno de los hijos de Jacob. Serach, cuando dice el Midrash, cuando tienen que decirle a Jacob que Yosef estaba vivo y que los hermanos no lo habían matado y que le mintieron por tantos años y que pasó tanto en el medio, corrió tanta agua debajo del puente, qué sé yo, y se tienen que cubrir estos hermanos y decir nosotros, como ahora le decimos a nuestro papá que Yosef está vivo, ¿sí? Porque, o sea, se muere de un infarto. Entonces, ¿cómo hacemos con esto? ¿Qué hacen? Mandan a la nieta. ¿Sí? El Midrash dice, mandaron a Serach Bat Asher para decirle a Jacob, tu hijo Yosef está vivo y está en Egipto, así que nos mudamos para Egipto porque acá hay hambruna y allá no. Y esa es Serach. Ok, mi idea de hoy es que ustedes puedan ver cuántas mujeres tenemos en Génesis, ¿sí? Muchas mujeres en Génesis, y ahora nos movemos en Éxodos. Vamos a Éxodo. Toda la narrativa colectiva del pueblo judío sucede por las mujeres de Éxodo. No hay narrativa del pueblo judío si no hay Miriam, si no hay Yochebed
si no está la hija del faraón, que después en el libro de Crónicas la llaman Bitiá, si no tenemos a Shifra y Púa, y si no tenemos a Tzipora, la esposa de Moshe. Sin estas 5, ¿sí? Shifra, Púa, Miriam, Yochebed, Bat Paró, y en realidad Tzipora, estas 6 mujeres, sin estas 6 mujeres no pasa nada, no estamos. De acuerdo a la Biblia, no estamos, no existimos, no hay Éxodo, no hay Moshe, no hay Moshe, ¿ok? Entonces, ¿cómo es esto? La madre de Moshe se llama Yochebed, que es la que, por supuesto, da luz. La hermana de Moshe, Miriam, es la que se le ocurre, la que se le ocurre salvarlo, básicamente, ponerlo en el Nilo y salvarlo. Shifra y Púa son las dos parteras, las dos parteras que salvan a los niños judíos. El texto no es claro si son parteras Meyaldot Aibriot, o sea, parteras hebreas, o Meyaldot Aibriot, las parteras que se ocuparan de los hebreos, ¿ok? No importa, de una manera o de otra, para el texto no tiene ninguna importancia. Si no hay estas parteras, no existen todos los niños que se van levantando. Después está la hija del faraón, que también es una situación bastante extraña porque ve a un hijo y le da el nombre. Ahora, el nombre de Moshe es un nombre egipcio porque MS quiere decir hijo de, como la palabra Ramsés, hijo del dios Ra, del dios del sol, ¿sí? MS, y si leyeron a Freud, Moisés y el monoteísmo y todo eso, está también ahí, todo el tema ¿cómo se llama? Del tótem. Ahí. Me encantó. No, no pasa nada, me encanta. Aparte, medio aburrido esto, así que está bárbaro. La cuestión es que Moshe, ¿sí? Moshe toma un nombre, de acuerdo a la Biblia, es un nombre que se lo da la hija del faraón. Te llamarás Moshe Kiminamai Meshitiu. Te llamarás Moshe porque te hemos extraído del agua. Kimin Amai Meshitiu no tiene nada que ver con el nombre Moshe. ¿Ok? Moshe es Moses o MS, que quiere decir hijo de. Y básicamente pasa a ser hijo de la hija del faraón. ¿Sí? O lo adopta. Y Tzipora, que es una mujer midianita, es la hija de Itro, que de él sí tenemos un nombre de la parashá, es la hija de Itro, es la esposa de Moshe. Moshe, ustedes saben, se escapa de Egipto, se escapa de Egipto, se va para Midian, se encuentra con esta mujer, con Itro, que tiene otras hermanas también, le dan a Tzipora como mujer, es un pastor, de repente vemos justamente lo que dice uno de los Sifrei Torah que ustedes tienen aquí, el de este lado, dice Beasne Boer Beinenu Ukal, no sé si alguna vez te diste cuenta, pero no importa, Beasne Boer Beinenu Ukal, que quiere decir, y el arbusto está pero no se consume, ¿sí? Es uno de las coberturas de la Torá, y eso es lo que pasa con Moshe. Moshe se da cuenta de eso, se vuelve, Dios lo elige, se vuelve a Egipto, ya tiene 80 años, se vuelve a Egipto, saca a los judíos de Egipto. Cuando llega al capítulo 19 del libro de Éxodo, Yitro, su suegro, le dice, gracias por traerlos a todos hasta acá, hasta el Sinaí, para darles la Torá, etcétera, etcétera. Acá está tu esposa y tus hijos. Te olvidaste algo en casa. Tu esposa y tus hijos, básicamente, ¿sí? Pero Tzipora tiene una asociación incluso mucho más importante. Tzipora es la primera Mohelet en la historia de la humanidad. Los hijos de Moshe, de acuerdo al texto, no están circuncidados. Gershon y Eliezer no están circuncidados. Están en un camino, en el medio de la nada. Viene un ángel, está por matar a sus hijos. Tzipora se da cuenta que es por eso. Toma un pincel, ¿sí? Un bisturí básicamente, y circuncida a sus hijos. Saca la sangre del tema de la circuncisión. Y ella se declara la primera Moelet, ¿sí? El Moel, el circuncidador, la primera Moelet en la historia de la humanidad. Esa es Tzipora. ¿Se acuerdan la lista larga de Génesis? ¿Sí? La lista más cortita de Éxodo. Vamos al libro que estamos leyendo últimamente, que es el libro de Levítico. Esta es la lista de mujeres. Nos vamos a la lista de Números. Esta es la lista de mujeres. ¿Quiénes son estas mujeres? Benot Tzlophat, son las hijas de un hombre llamado Tzlophat.
Zlofhad muere, tiene 5 hijas que pertenecen a la tribu de Menashe, tiene 5 hijas, las 5 hijas dicen, nosotros queremos la herencia de el pedazo de tierra que nos corresponde como tribu, ¿sí? O sea, la tierra de Israel va a estar dividida en las distintas tribus. Es un pueblo agrícola en ese momento, no es un pueblo de high-tech. Hoy somos high-tech, pero en ese momento éramos un pueblo agrícola. Nosotros queremos nuestro pedazo de tierra. Moshe dice, pero ustedes son mujeres. O sea, ¿quién va a venir a reclamar el pedazo de tierra si ustedes son mujeres? Así que Moshe consulta a Dios en todos los 4 libros digamos que Moshe participa, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Moshe consulta a Dios solamente 5 veces en todos los 4 libros, solo 5 veces. Una de ellas es, Dios, ¿qué hago con estas mujeres? Esto es literal, ¿qué hago con ellas? Y Dios le dice, tenés que darle la porción de la tierra que les corresponde. Y estas son las 5 mujeres, digamos, que están en el libro de Números, y nada más. Pero son importantes porque son las hijas de Tzlofhad, y las hijas de Tzlofhad, que son de la tribu de Menashe, toman el pedazo de tierra que les corresponde, significan que toman la herencia que les corresponden. Por supuesto que después se tienen que casar con gente de Menashe, ¿cómo? Dentro de su propia tribu, pero igual Dios le dice, son mujeres, les corresponde la herencia. ¿Una pregunta? No, ok. Y después llegamos a Deuteronomio, recuerda la lista larga de Génesis, la lista más corta, después la no lista, después la poquita lista, llegamos a Deuteronomio. Ok, ya aquí estamos. Ok, perfecto. Seguimos en los libros. El libro que vamos a ver es el libro de Yoshua, el libro de Josué. Tenemos 2 mujeres sumamente importantes, una es Rahab y la otra es Achsa Bat Kalev, ¿sí? Rahab es la mujer que le abre las puertas a los espías que vienen a explorar la tierra de Israel. Pero Rahab tiene un nombre absolutamente maravilloso. La palabra Rahab en hebreo quiere decir amplio, ¿sí? Amplio, ¿sí? Estar listo para abrir las puertas. La palabra Rahab en hebreo quiere decir amplio. Ahora piensen, los espías y todas las generaciones que salen de la tierra de Egipto, vienen de Egipto. La palabra Egipto en hebreo es Mitzrayim. Betzet Israel, mi Mitzrayim. La palabra Egipto es Mitzrayim. Mitzrayim viene de la palabra tsar. Si alguien sabe Yiddish, probablemente conozcan las palabras, tiene muchos tsures. ¿Ok? Ok, tiene muchos tsures. Tsures viene de la palabra en hebreo zarot. Zarot quiere decir zar. Zar quiere decir angosto. La palabra angustia y la palabra angosto es la misma palabra, ¿sí? Es el sistema de opresión. Vienen de Egipto, la palabra Mitzrayim, el shoresh, la raíz de la palabra es zar, angosto, angustia, esclavitud. Angosto, Egipto. Van a la tierra de Israel, ¿quién los recibe? Rahab, amplio. ¿Sí? Entonces, no solamente en la recepción, sino también en el concepto de la mujer que los recibe. Y la otra mujer es la hija de Caleb. Que además su condición, si no recuerdo mal, era la de una mujer que se expone. A mí me surge la idea de que en este caso la mujer que se expone, si es que recuerdo que Rahab era prostituta, me suena. Rahab es... En este caso también es la mujer que libera, o que abre el camino en este caso. Ok, lo que trae Rafael es cierto, y la razón es porque Rahab está mencionada en el texto como una mujer que posee una posada. Y ustedes me dicen lo que quiere decir. Es una mujer que posee una posada. Algunos lo interpretaron, me imagino que Rafael te basas en esto, algunos lo interpretan como es una mujer que, digamos, que se daba a la prostitución.
los rabinos no les gustaba mucho porque en realidad llegaron los espías ahí, no era muy kasher la cuestión. Entonces dijeron, una mujer que en realidad tiene una posada en donde le da albergue a la gente. ¿Cómo? Mazón, exactamente, que le da de comer a la gente, que tiene hospitalidad. ¿Sí? ¿Cómo? Sí, La Argentina, sí, un escritor muy importante que se llama Belardo Castillo. claro. La obra más importante de él se llama La prostituta de Jericó y tiene esencialmente que ver con la paz. Exactamente, ella es la prostituta de Jericó, pero no lo podemos decir porque no queda bien y porque creo que la puerta todavía está abierta. Exactamente. Entonces, no, pero es exactamente eso, que es lo que trae Rafael. Porque lo que está pasando acá es que ella es una prostituta de Jericó, porque ¿qué hace una mujer en la entrada de una ciudad poseyendo una posada? Y yo el otro día estaba leyendo un texto muy interesante porque en realidad los rabinos se sienten incómodos con esto. Entonces, ¿cómo va cambiando? Desde los manuscritos, no solamente del Tanaj, de manuscritos que ya se sabían desde ese, o sea, lo que se llaman los manuscritos, lo que llaman Brit HaMeshe, que son unos manuscritos especiales de la época, o lo que se llama los Kuntilat de Yuria, que son otros manuscritos que se han encontrado. Existían todas estas mujeres. Existía el entretenimiento, digamos, que tenemos acá, pero a los rabinos no les gusta, porque obviamente, ¿quién lo recibe en la tierra de Israel? Rahab, la que es amplia, y les da de comer, tiene mazón, les da de comer, ¿sí? Y del otro no hablamos, porque no queda bien. O sea, tenemos historias en el Talmud que yo puedo seguir y seguir con eso, pero la otra mujer es Aksa Bat Caleb. Hay dos que entran a la tierra de Israel que salieron de Egipto, supuestamente, digamos, los únicos dos que entran porque son los espías que no mintieron. Uno es Yoshua bin Nun, Josué es Yoshua bin Nun, y el otro es Caleb ben Yefuné. Uno es de la tribu de Dan y el otro de la tribu de Yehuda. Esos son los dos que entran, digamos, que realmente entran a la tierra de Israel. ¿Qué está pasando con ellos? Aksabat Caleb, Caleb dice, el que me ayude a mí a conquistar cierta parte de la tierra de Israel, les voy a dar como premio a mi hija. Muy lindo, ¿no es cierto? Pero bueno, tenemos el Megilat Esther, tenemos básicamente lo mismo. La cuestión es que les voy a dar a mi hija. Alguien viene y conquista lo que tenemos acá. Dice, en el caso de Aksa, dice, y dijo Caleb, al que hiriere a Giriat Sefer, que básicamente es el enemigo, y la tomare, yo le daré a mi hija por mujer. Aksa es la hija por mujer. Y la tomó Otniel. Otniel pasa a ser el primero de los Shoftim, el primero de los jueces, hijo de Cenes, hermano de Caleb, y él le dio por mujer a su hija Aksa. O sea, digamos, básicamente lo que le ganó el triunfo, el trophy que le dio es su hija Aksa. Y dice, y aconteció, dice el texto, y aconteció que cuando la llevaba, él la persuadió que pidiese a su padre tierras para labrar. Entonces, Otniel le dice, o sea, lindo el regalo que me dio, pero además de la mujer que me dio un pedazo de tierra, sería bueno. Entonces, ella entonces se apeó al asno, o lo que sea, estaba en un burro, y Caleb le dijo, ¿qué tienes? Y ella respondió, dame bendición, pues me has dado tierra desolada. Caleb, el papá, le dice, ¿sabes qué? Agarrar una tierra del Negev. En ese momento el Negev no es lo que es hoy el Negev, que una berenjena es una cuestión así. El Negev en ese momento no hay nada, no hay agua, no hay nada, obviamente. Entonces, me diste tierra desolada, tierra donde no crece nada. Y ella le dice, dame también tierras con fuentes de agua. Él, o sea, Caleb, el padre, entonces le dio las fuentes de arriba y las fuentes de abajo. O sea, básicamente le llena de manantiales y de aljibes. O sea, ella dice, no me es suficiente lo que me estás dando, aparte de darme el marido y de darme toda la cuestión, yo quiero tierras que podamos labrar. Tienen personalidad fuerte. Entonces, solo dos mujeres en el libro de Josué, en el libro de Yoshua, primer libro de los Shoftim, de la segunda parte del Tanaj, dos mujeres. En el libro de Jueces, tenemos algunas otras mujeres, no muchas, pero algunas mujeres, Débora y Yael, que están en el capítulo 4 y 5 de Débora y Yael. Débora es básicamente la mujer que es profetisa, la mujer que es jueza, la mujer que aúna a gran parte de las tribus de Israel, 10 de las 12 tribus de Israel las aúna, la mujer que puede pelear contra el enemigo y que le dice a su asistente, que es el capitán, digamos, del ejército que se llamaba Barak, le dice, no vas a ganar vos la guerra contra los cananitas, que los cananitas eran, digamos, la fuerza del momento, ¿sí? O sea, piensen, los cananitas eran la fuerza del momento. No vas a ganar la guerra porque Dios te va a dar al enemigo
by the hand of a woman, en la mano de una mujer. Y la mujer que le da es Yael. Yael es la que le dice a Sisra, que es el que viene digamos, a reposar también, dice, vení a mi tienda. Yael es casada, pero el marido de Yael no aparece. Se llama Heber, pero no, básicamente no aparece físicamente, aparece con nombre nada más. Entonces, vení a mi tienda, vení a mi carpa y yo te voy a dar un lugar para comer y para beber. Y Sisra le dice, dame agua, y ella le trae leche, se queda dormido, ella lo mata. ¿Ok? Y lo mata con una estaca o sea, que sabía de algo metalúrgico, sabía, porque sabía cómo agarrar una estaca, agarrar un martillo y clavársela. Bueno, algunos dicen que acá y otros dicen que acá. La cuestión es que Sisra cae muerto, y cae muerto por una mujer, que es una mujer midianita, o casada con un midianita, y que no tiene nada que ver. Aparece en el libro de Jueces, en el 4º capítulo, en el libro de Jueces, en el versículo 11, por primera vez, nadie sabe nada de ella, y ella es básicamente la que gana la guerra, y la que hace ganar la guerra entre el dios Yud-Hei Vav-Hei, o sea, Adonai, y el dios del panteón, El, de los cananitas. Es gigante lo que hacen. Esas son Débora y Yael. Después tenemos la madre de Sisra, que es la madre del enemigo, básicamente, y que es nombrada como madre de Sisá. Después tenemos una mujer de la hija de Iftach. Iftach es uno de los también capitanes que van y agarran la guerra, y dice, si Dios me da en mis manos la ganancia, puedo ganar la guerra, lo primero que salga a mi encuentro lo voy a dar como sacrificio a Dios. Y lo primero que sale al encuentro es su propia hija. Así que uno tiene que medir siempre sus palabras, ¿sí? Lo primero es su propia hija. El texto no bueno, él se lamenta por eso. El texto no dice realmente, no termina diciendo que la mata y la sacrifica a Dios, porque en realidad el Tanaj lo prohíbe, pero sí dice que todos los años las mujeres 4 mujeres en realidad, iban a llorar a la hija de Iftach a un cierto lugar, o sea, y se transforma en todo un rito. Y después tenemos la peor historia que tenemos en el Tanaj, que es la historia más terrible que tenemos en el Tanaj, que es Pilegesh Bagibá, que es en el capítulo 19, que es una mujer de la tribu de Leví, etcétera, etcétera, que el marido la agarra, después van a visitar al padre, de ahí se van a una posada, la agarran la tribu de los Benjamín, de Binyamin, de los Benjamín, la agarran en el medio de la noche, se la llevan, la violan, digamos, varios hombres ahí, la devuelven a la casa donde ellos estaban en la posada. El marido ni siquiera se dio cuenta que la agarraron a mitad de la noche, abre la puerta a la mañana, ella está, digamos, en el... ya digamos, no se sabe si con vida o sin vida, porque el texto no es exactamente adecuado, y él termina desmembrándola en 12 pedazos, llevando a todas las tribus, y dicen, así se hará en el pueblo de Israel si no tenemos respeto por las mujeres. Pero primero la desmembra y lo hace así. Es un capítulo horrible que se debería prohibir, pero está ahí. Bueno, realmente se debería prohibir. Ok. Tenemos pocas mujeres en el libro de Jueces, pero son bastante potentes y tienen un mensaje muy grande. En el libro de Samuel tenemos a Haná, la madre de Samuel, tenemos a Pnina, que es la otra mujer del Caná, o sea, el Caná tiene 2 mujeres, una es Haná, la madre de Samuel, y la otra es Dina. Tenemos a Abigail, ¿cómo? Nahor. Haná, otra mujer que sin ella no hay pueblo de Israel, porque es la madre de Shmuel, Samuel, con que llegamos al libro, y no hay pueblo de Israel porque en realidad ella da a luz a Samuel. Samuel pasa a ser digamos, el profeta y también, digamos, el que está a cargo del templo, pero no el templo de Jerusalén porque todavía no está inaugurado, sino que en lo que era Israel. Israel está... todo el pueblo de Israel está dividido en 2 grupos después de que muere, pasa después de esto, pero básicamente en toda la tierra de Israel, Samuel, el hijo de Haná, es el que inaugura Betel, y Betel es básicamente el templo más importante para poder llegar a Dios que hay en ese momento, que es en la zona de Shiloh, ¿sí? O sea, hoy básicamente, para que nos pongamos geopolíticamente, al lado de Ramallah. O sea, ese templo está literalmente al lado de Ramallah.
Nosotros hemos estado aquí, ahí es una cuestión increíblemente emocionante. Todavía se encuentran pedazos digamos, iban ahí, daban el sacrificio, como no se podía usar, son los primeros casos ¿cómo se dice? Cuando, desechable. Son los primeros casos de platos desechables que hay en la historia. Como se daba para el sacrificio y no se podía volver a usar para ninguna otra cosa, comían el sacrificio, terminaban el sacrificio, comían de ahí y rompían el plato y se iban. Por eso hay tanta cantidad de piezas arqueológicas allá, de los sacrificios que se hacían en ese momento. Uno puede llegar allá a hacer así con el pie y sacar un pedazo de masilla, de cerámica de esa época. Y no se lo pueden llevar a casa, hay que dárselo a las instituciones arqueológicas, excepto un pedacito chiquitito, 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 que está en la mesa de luz de Mario. Ok. De repente apareció. La mujer me instigó. Yo no podía creerlo cuando fui a limpiar antes del Shabbat y vi el pedacito ¿Qué es esto? Me dice, no, me lo llevé de Shiloh. Le digo, ¿qué? Me dice, no, pero si devolvimos todos los pedazos, un pedacito chiquitito, ¿qué pasa? Desde la época de Haná, tenemos que... Ok, no, pero no le cuenten, queda acá, no le cuentan a nadie, ¿ok? Abigail es la esposa de Nabal, pero en realidad ella convence a Nabal de que haga una cuestión de que Nabal no le quiere vender las tierras a David, y bueno, la cuestión es que Abigail se termina casando con David. Ahinoam es una de las mujeres que van a consultar porque es una mujer muy sabia, y Mijal, la hija del rey Saúl, también de David. Pero piensen que mi idea es, miren la cantidad que hay en Génesis y cómo nos vamos reduciendo de a poquito, y en algunos libros básicamente nadie. En el libro de Samuel, como me tengo que apurar un poco, en el libro de Samuel también tenemos mujeres que conocemos, Bathsheba, que es la mujer de Tecoa, Tamar, la hija de David, que también tiene un tema de violación ahí, y la Isha Jajamá de la ciudad, o sea, una mujer sabia que la gente iba y consultaba. Eso en este libro. En el libro de Reyes tenemos 3 mujeres, eso en total, ¿ok? En total. Piensen que el rey David tenía muchas mujeres, piensen que el rey Salomón, de acuerdo al texto, tenía 1000 mujeres, 300 eran lícitas y 700 ilícitas, no sé qué quiere decir eso, pero no importa. La cuestión es que hay muchas mujeres, pero que no son parte, son como un grupo de mujeres así. En el libro de Reyes tenemos 3 mujeres, la mujer Shunamita, que es el primer caso de resucitación, primer caso de resucitación en la historia, por lo menos que está dado. Después tenemos a Talía, que es una mujer que es la única que es reina tanto en la zona norte, que es la zona de Israel, como la zona sur, que es la zona de Yehudá. ¿Ok? Porque el pueblo estaba dividido, la zona norte y la zona sur, dos reinados, el reinado de Israel y el reinado del sur de Yehudá. Y Judá me voy a detener 2 segundos porque Judá vive en la época de Jeremías, del profeta Jeremías, que todos, digamos, conocemos porque es un profeta tremendamente importante. En esa época se descubre un libro en el templo y no saben qué libro es. Y van al rey, a Usaya, van al rey y le preguntan, ¿qué libro es? Y Usaya dice, yo no sé, yo soy rey, pero no sé de esto. Dicen, vayan a preguntarle y uno piensa al profeta Jeremías, porque es lo más importante que tenemos en el momento. Dice, vayan a preguntarle a la profetisa Judá. O sea que Judá es considerada como la sabia del momento. Jeremías es el profeta, pero Judá es profetisa y ella es la que les da. Ok, libro de Reyes, el libro de Osea, que ya empezamos ahora los pequeños profetas. Tenemos 2 mujeres mencionadas, una que es su mujer y otra que es su hija. En todo el libro en todos los libros de Ketuvim, el Tanaj está dividido en los 5 libros de la Torá, los libros de los profetas y los libros de los escritos. En todo el libro de los escritos tenemos Shulamit, mencionada en el Cantar de los Cantares, Vashti, mencionada en el libro de Esther, Esther, mencionada en el libro de Esther, Zeresh, que era la esposa de Amán, no hagan ruido, la esposa de Amán, Naomi, que es la suegra de Ruth, Orpa, que es la cuñada de Ruth, y Ruth.
Esos son todos en todo el libro de los escritos de la tercera parte del Tanaj. Después pasamos, del Tanaj pasamos a la Mishnah. Voy a ir súper rápido con esto. En la Mishnah dice lo siguiente. Lo voy a leer directamente en hebreo. Una mujer es adquirida, comprada, de 3 maneras. Esto es hasta el día de hoy que tú vas. De 3 maneras una mujer es comprada, adquirida. Y ella se adquiere, o sea, puede obtener un divorcio de 2 maneras. Ella se adquiere a través del dinero y a través del documento y a través de las relaciones sexuales. O sea, una mujer se compra bekesef veshtar ubebia. Eso es lo que dice el texto. La Mishnah viene y nos dice, una mujer es adquirida, quiere decir comprada. El día el texto de la Ketubá. Sí, que la Ketubá es de esto, sí, las primeras Ketubot básicamente son del primer siglo. Tenemos muchas Ketubot que han sobrevivido de elefantina. Elefantina es en Egipto, en español, elefantín. Pero la mujer era comprada, adquirida, Kesef estar bebía. Kesef con algo que el marido pueda, que el futuro marido pueda mostrar que va a poder mantener a la mujer y que se ponía en ese momento en el dedo índice de la mano derecha, ¿sí? Si ustedes ven una jupá, Arei Atmel Kudeshet Li Betabat Zo Kedat Moshe Israel, con este anillo sos consagrada para mí de acuerdo a las leyes de Moshe y del pueblo de Israel, en el índice de la mano derecha, porque cuando la mujer llegaba al mercado, los otros dedos se podían llegar digamos, digamos, estaban tapados, pero sí, era difícil de tapar y por lo tanto entonces estaba adquirida con algo que el marido podía decir, ok, les doy esto, les doy un anillo para saber que la puedo mantener. Beshtar, que es un documento, no es la que tuve en realidad, son los Tnaim, los Tnuim. Ustedes deben haber hecho Tnaim, que básicamente es un documento antes del documento en donde dicen que en tal momento se iban a casar y de las relaciones sexuales. Los rabinos en ese momento dicen Bekesa, Beshtar o Bebija, en realidad con relaciones sexuales. Hoy día después se aunó todo y dicen necesitamos las 3, porque si vamos con una de ellas ya sabemos que básicamente un montón de gente estaría casado sin saberlo, pero... ok. En el Talmud, en todo el Talmud, piensen, lo dije esta mañana, 5 libros de la Torá, 6 libros de la Mishnah, 63 tratados del Talmud. En todo el Talmud tenemos Ima Shalomi, yo esto después les voy a dejar el PowerPoint para el que quiera leer toda la historia. 1, Ima Shalomi. 2, levántate, Bruria. Ok. 2, Bruria. 3, Yalta, que era brava, bravísima, no te querías encontrar con Yalta porque era bravísima. 3, Yalta, después con toda la historia. 4, Em quiere decir madre, pero en realidad hay una mujer llamada Em. 5, Jomá, que es del cuarto siglo. ¿Dónde estoy? Acá. 6, Jová. 7, Ruth, Judith, que es otra Judith, no la Judith que conocemos. 7. 8, Rav Hista, o sea, que es la hija de un rabino Hista que es muy fuerte. 9, la ayudanta de Rabbi Yehuda Nasi, que es el que compiló la Mishnah. Y eso es todo. Eso es todo. En 63 tratados del Talmud tenemos 9 nombres de mujeres. ¿Se acuerdan de Génesis? Ok. Desde el punto de vista historiográfico, hay en el tema, en el momento del Talmud, del Mishnah y del Talmud, hay una influencia greco-romana gigante. Nosotros en el Talmud tenemos mucho vocabulario que es vocabulario completamente griego. ¿Ok? Completamente griego. En el Talmud hay una influencia greco-romana tremendamente influyente y entonces el estatus, no lo traduje, perdón, el estatus de la mujer en el imperio, digamos, colonizado greco-romano, la censura de la posición de la mujer en el momento greco-romano. Piense que había en el tema greco-romano la mujer, Meodoto, que era un filósofo
un filósofo griego, decía, es preferible tener un perro en la casa que una mujer, porque por lo menos tenemos algún tipo de beneficio del perro. Yo no sé qué quiso decir, pero eso es cierto, eso es lo que dijo, ¿ok? Entonces, la mujer estaba relegada a un plano que básicamente que ni siquiera existía. La mujer pasa a ser, digamos, alguien que sostenía a la familia, a ser alguien que está totalmente silenciada, pero tenemos mujeres que eran las que, digamos, las que proveían a las familias. Tenemos mujeres que eran escribas, tenemos mujeres que eran independientes, que son encontrados escritos en el Qumrán. Entonces, ¿por qué tenemos mujeres tan silenciadas? Y la realidad es que el silencio que encontramos de las mujeres en el Talmud tiene que ver con el estado, digamos, de la influencia greco-romana, en donde había muchísima homosexualidad y era abierta, en donde la mujer era tomada como esclava. Entonces, los rabinos que escriben el Talmud, que estaban bajo la influencia greco-romana, dijeron, ok, tenemos en Génesis un montón de mujeres, pero nosotros vivimos en otro mundo. Entonces, si ahora nosotros podemos tener una actitud mucho más prevalente, las mujeres de Génesis, Shalom al Israel, que queden como mujeres del Génesis, y nosotros vamos a otras partes. Y hay un silencio por siglos y siglos y siglos. El Talmud termina siendo escrito, el Talmud babilónico, en el último rabino que pertenece al Talmud, Rabina, justamente llamaba Rabina, o sea, el último rabino hombre, su nombre era Rabina, o que es Rabina y Rabashi, dos rabinos, terminan el Talmud babilónico en el año 512. Él muere en el año 512. ¿Qué pasa todos esos años? Hay alguien que es local, acá, no solamente en Madrid, Portugal, en realidad, que es Doña Gracia Méndez, o la señora, que es una mujer con muchísimo poder adquisitivo, con mucho dinero, y que básicamente cuando los judíos son echados de distintos lugares, ella se va con el rabino del lugar, que era Barbanel, que también Bruye conoce de la historia, el rabino Barbanel, que digamos que también tremendamente prominente, estamos en toda la península ibérica, y van a hablar con el papado, van a hablar con el papa. En ese momento el papado todavía, o sea, estaba en el momento en que se muda de Aviñón a Roma, ¿sí? Y van a hablar con el papado. Y doña Gracia Méndez salva a muchísimos judíos de la Inquisición, muchísimos judíos de la Inquisición. Pero estamos hablando, pasamos del 500 al 1500. Después tenemos ya en el mundo, este mundo sefaradí, ya en el mundo ashkenazí. Qué bonito esto que hizo así. Wow, no sé. No, si lo hice yo, no me puedo creer ni a mí misma. Ok, es Hannah Rachel Bermemacher. Hannah Rachel Bermemacher, 1805, 1888, porque lo puse en hebreo, perdón que está así. Es también conocida como la mujer de Ludomir, y es también conocida como la mujer virgen, ¿ok? Es una mujer independiente, la conocían como el rebe del lugar. Resulta que vienen dos rabinos, la venían a consultar, una mujer que sabía mucho misticismo. Vienen dos rabinos y le dicen, no podés, digamos, tener clientes acá que te vienen a preguntar a vos porque nos dejan de lado a nosotros. ¿Sí? Estamos hablando de un Ashkenaz, nos dejan de lado a nosotros. Y mucho menos no podés no ser una mujer casada que además sabe de Talmud. Entonces le dice al escriba que tiene al lado, le dice al secretario, ¿sos casado o no? Y le dice a los rabinos, ok, tenemos dos testigos, nos casamos. Se casan en el momento con el secretario, se van los dos rabinos y le dice al secretario que ahora nos divorciamos. ¿O qué? El otro dice que no, pero realmente se descubrió la tumba, por supuesto, en Ashkenaz, pero después se las llevaron la tumba a Har Zaitim, al Monte de los Olivos, y hoy día hay todo un peregrinaje para ir a visitarla a ella. En los años 1800, una mujer que se casa, se descasa y hace de todo, y la gente va a preguntarle, le manda cartas para ver cómo, digamos, cómo se resuelven situaciones. Después de eso, una mujer que espero que alguna vez, ojalá hayan escuchado de ella, es Rabina Regina Jonas. En el año 1933,
en Ashkenaz, en el centro, básicamente, en todo lo que es Ashkenaz, que es el centro de Europa, pero después pasa a ser, hoy día los Ashkenazim pasa a ser Europa Oriental, pero básicamente es Checoslovaquia, es el imperio austrohúngaro, es el imperio, digamos, es Alemania. Regina Jonas, o Regina Jonas, en realidad es alemana. En 1933 entra al seminario, de lo que se llamaba en ese momento el Seminario Neológico, que hoy es la Universidad de Estudios Judaicos de Europa. Entra y una mujer brillante, la dejan entrar solamente para estudiar, por estudiar, nada más, por el amor al estudio y a la, digamos, a la curiosidad. Tanto estudia que se transforma, digamos, en la mejor alumna del lugar. Y el rabino, digamos, que daba la entrega de las smijot, cuando se entrega la ordenación rabínica, le entrega, y lo tiene en la mano, le entrega su documento bajo la mesa y le dice, no le digas a nadie, pero esta es tu ordenación rabínica, porque lo mereces. Muere en Auschwitz, matada en Auschwitz. Y muy poca gente la conoce. Muy poca gente ha escuchado de ella. Exactamente, hay bueno, un documental. Sí, sí. Hay un documental exactamente en Netflix que es maravilloso, absolutamente maravilloso. Y vuelven dentro de unos días. Se cumplen, nosotros nos ordenamos juntos, que también fue parte de la historia, porque nunca hubo ordenación de pareja dentro del movimiento conservador juntos. El movimiento reconstruccionista tenía una pareja, pero juntos, movimiento conservador, nunca había habido hasta ese momento. En unos días se cumplen justo 30 años, el 20 de junio se cumplen 30 años. Y hay me hacen a mí toda una cuestión, una inducción en el Jewish Women Archives, ¿ok? Y en ese Jewish Women Archives ellos fueron los que se encargaron, que está en Boston, ellos los que se encargaron de hacer el documental de Regina Jonas. Y fue tremendamente importante porque la gente no conocía. Estamos hablando de la era moderna, básicamente la primera rabina de la era moderna que termina en Auschwitz y no lo conocían. Años más tarde, el movimiento reconstruccionista en 1972 ordena la primera rabina reconstruccionista y años más tarde, en 1974, el movimiento reformista ordena la primera rabina reformista. Y si Dios quiere, Madrid, en muy poco tiempo, va a ordenar la primera rabina de España, ¿no es cierto? En España. Bueno, pero reformista en España. Ok, primera rabina reformista en España. Entonces, en 1972, 1974, en 1984, el movimiento conservador aceptó que las mujeres se puedan empezar a estudiar en el seminario en JTS, que es el Jewish Theological Seminary, y empiezan a ordenar, Amy Elberg empiezan a ordenar mujeres rabinas conservadoras en Estados Unidos. Eso tarda muchísimo más en Israel y en Latinoamérica. Entonces, en 1994, Valerie Stacey, que estudiaba con nosotros en Israel, ordenan la primera rabina conservadora en Israel, Valerie, amiga nuestra, y estamos ahora también en la misma comunidad en Jerusalén, y sucede esto. Viene el Jerusalem Post, aunque no lo crean, soy yo hace 30 años atrás. Hoy es 18 de mayo. Ok, esto, no sé si llega a ver, es 18 de mayo de 1994. ¡Wow! No puedo creerlo. Si lo pueden llegar a ver. Puedes hablar de esto. Miren arriba. ¿Lo ven bien? De Jerusalem Post, 18 de mayo de 1994. Esto no lo hice más chiquitito, pero esto era una cuestión doble plana. Vinieron el Jerusalem Post al seminario en Schechter, en Jerusalén, y me hicieron todo un artículo. Yo al mismo tiempo estaba haciendo mi residencia en Hadassah. Y en Hadassah, y estaba también estudiando para ser Moelet. Y la persona que me enseñaba, Andy Sachs, que es un rabino conservador, me dijo, mira, en Hadassah tenés cualquier cantidad, cientos de Britot, de Brit Milá, todos los días.
yo te puedo enseñar que yo una vez cada cuánto, pero allá anda, ponete del guardapolvo blanco, el delantal blanco y entra, y entra. Y por lo menos, qué sé yo, pediatría, lo que fuera, no importa, ponete el guardapolvo blanco, sacate la equipa, ponete el guardapolvo blanco. Y lo hacía, realmente lo hacía. Sale este artículo, doble página, la verdad que de atrás, la parte de atrás del artículo, lo tengo hasta el día de hoy, está plastificado en forma, lo tengo plastificado, la parte de atrás habla de Arafat en una cuestión chiquitita así. Sale el artículo, doble página, y llego al día siguiente al hospital Adasa, quiero entrar al Heder Britot, al lugar donde se hacían las circuncisiones, el artículo colgado ahí, los ortodoxos me dijeron, acá no volvés. No, ahí está. La cuestión es que sale, ok, la cuestión es que sale esto, termina siendo toda una revolución, por supuesto, en Argentina, en Buenos Aires y qué sé yo, cositas pequeñas, Doctor in God's House, eh, eh, la rabina, lo que fuera. ¡Wow! Impresionante lo mío. Lo hice solita, ¿eh? Toda la cuestión, todas las cuestiones así, qué sé yo. Y después yo me dediqué a todo el tema de la bioética perdón, y en la bioética, acá está. Y en la bioética me dediqué mucho al tema de infertilidad, sobre todo mujeres con el tema de la fertilidad. Y en el 2018 la BBC sacó una cuestión de Most Inspiring and Influential Women Around the World. Y traen, interesante que fue la BBC, yo recibí un llamado un día, el 12 de noviembre, y pensé que era un spam, pensé que me estaban cargando. O sea, dije, bueno, ¿y ahora cuándo me piden la plata? Pero la BBC hace que eligen por el tema de Rabina, por ejemplo, Isabel Allende salió en la misma lista. Y eligen el tema por el tema del tema de la fertilidad. Es cierto que tenemos en Génesis muchas mujeres, después fueron desapareciendo y después empezaron a volver para arriba, empezaron a volver. Y esto es muy distinto a esta imagen que quiero mostrar. Esta foto está recorriendo el mundo, se llama La desaparición de la mujer, obra de la fotógrafa yemenita Boushra al-Mutawakkel, ¿sí? La mujer, estamos hablando de los años 70 en Irán. La mujer ya en el 79, después de que se hace se derroca el Shah de Irán, la mujer ya sigue, en esta no sé si se ve, hay sonrisas, la mujer sigue, más tapada, ya no hay, la muñeca incluso está tapada, más tapada, más tapada, más tapada, desaparece. ¿Sí? Entonces, a pesar de que todo es un gran esfuerzo, nuestra tradición ha ido desde la Biblia, caído un poco, subido un poco, caído un poco, pero hoy estamos nuevamente, digamos, todos, todas y todos, porque por supuesto se necesita que el hombre dé espacio también, o sea, no es que, digamos, no. Y tenemos a la mujer astronauta y tenemos a la mujer física y científica y a la literaria y tenemos este tipo de variedad que es absolutamente maravilloso. Y yo creo que cuando incluso algunas religiones van en cierto, digamos, camino, otras van en otro camino. Y nosotros estamos, gracias a Dios, en ese camino que es el camino digamos, de la trascendencia. En el movimiento reformista no sé cuántas, en el movimiento conservador justo que festejamos hace 15 años atrás éramos 120. En la Argentina, bueno, yo fui la primera, pero después, en este momento hay muchas más. Y en el movimiento, en este momento, yo creo que en el movimiento conservador, en este momento debe haber más o menos unas 200 mujeres rabinas. Que no es poco. No. Y distribuidas en todo el mundo. En Israel hay muchísimas. Interesante me parece, a partir de los seminarios entran más mujeres que hombres. Claro, en el último ingreso, eso es cierto. En el último ingreso hay más mujeres, hombres. Y bueno, y esta cosa es una cuestión de libertad, no soy yo.
la de la foto. Es solamente una cuestión de libertad y esa posibilidad, digamos, de seguir trascendiendo, pero por sobre todo de seguir, yo creo que todo esto tiene que ver mucho con las comunidades. Cuando nosotros llegamos a Chile, la comunidad chilena era una comunidad tremendamente cerrada, donde no aceptaba el tema de la mujer. Cuando nosotros nos fuimos de Chile, que ya yo estaba en el púlpito, leía Torá, etcétera, etcétera, como nos íbamos y no había ningún rabino que quedaba justo cuando nos estábamos yendo, entonces creamos un grupo, dijimos, un grupo de Hazanim, digamos, de que vengan a estudiar y qué sé yo, y que puedan seguir con los servicios religiosos y sobre todo también con Rosh Hashanah y Yom Kippur. Y 15 aparecieron para el curso de Hazanim, todas mujeres. Todas mujeres. Entonces hubo una cuestión de que tenemos espacio, venimos a explorar qué es este espacio que se nos está dando. Y fue, sí. En púlpito, sí. Hace 30 años no, absolutamente no. Yo recuerdo, ustedes son de Buenos Aires, yo recuerdo salir cuando fue mi ordenación rabínica. Ustedes ya estaban aquí, pero ustedes todavía estaban en Buenos Aires. Vamos en un barrio, digamos, que se llama Once. Yo estaba caminando con mi papá y justo había estado en la televisión, radio, qué sé yo, y estaban los diarios. En ese momento no había iPhone, estaban en los diarios. Y estábamos en una zona ortodoxa y, o sea, no había nada lindo y estaban todos los diarios yo. No había nada lindo que decir de mí, nada lindo. Y mi papá dijo, vamos, o sea, un apoyo absolutamente total, 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 pero no tenían nada lindo para decir. Qué se cree que es y qué sé yo, ese tipo de cosas. Pero bueno, yo lo entiendo, yo absolutamente lo entiendo. Yo nunca llegué a una comunidad a imponerme. Siempre fue, y eso lo hablé con Bruri esta mañana, siempre fueron herramientas de información y de formación, todo tema educativo. Sacar a la gente digamos, básicamente de la ignorancia, la mujer no puede, a absolutamente educativo. Nosotros llegamos, teníamos los dos contratos como rabinos y yo no llegué o sea, desde en Chile, ¿sí? En Estados Unidos no, Estados Unidos directo, pero en Chile yo tenía un contrato como rabino y lo único que podía hacer era tarea educativa, no podía subir al púlpito. Eso el primer año, el segundo año ya era un poquito más, el tercer año ya, pero pero llegó un punto que él llegó a decir desde el púlpito en Chile, el tercer, cuarto año, yo pensé que éramos una comunidad igualitaria. ¿Qué pasó? El hombre quedó, o sea, como que terminó siendo tantas eran las mujeres que llegaban a la comunidad un Shabbat a la mañana, que al final había muñán de mujeres, empezamos la lectura de la Torá, y no había quien llamar como hombre. O sea, no era que no queríamos. Llegó un punto en que, o sea, y no era una cuestión de competencia para nada. Después se igualó, pero como que la mujer vio wow, me dan un lugar, me están dando un lugar. Y eso fue bueno. Ok, estamos terminando porque estamos muy tarde. Ok. Entonces, sí. Pues, creo que estamos.